Quiero hablar hoy acerca del poder del evangelio para transformar. El poder del evangelio, la escritura es el poder de Dios para cambiar vidas, para transformar individuos, cambiar naciones, para liberar las familias. Y en este libro de Hechos, capítulo 16, nos dice en el versículo 11: zarpando pues de Troas, aquí está hablando Pablo, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Mira lo que sucede cuando el evangelio llega a un lugar. El poder del evangelio para transformar, para cambiar naciones. Las naciones, entre más abracen los principios de la palabra, entre más abrace el evangelio, veremos cambios y transformaciones. ¿Qué pasó en Filipos? Dice que estuvimos allí, dice Pablo, en aquella ciudad algunos días. Y aquí hay 4 hechos muy puntuales donde vemos la intervención de Dios transformando individuos y por ende transformando una ciudad. Porque la conclusión de los hombres, de los magistrados de esta ciudad, es que Pablo, Silas y estos hombres que han estado trastornando el mundo también vinieron aquí. Y no es porque Pablo y porque Silas tuvieran un poder extraordinario, mayor que el tuyo o el mío. Es porque ellos estaban anunciando el evangelio del reino de Dios. Aquí hay 4 transformaciones y 4 cambios. El primero se da lugar en la vida de una mujer empresaria, una mujer llamada Lidia. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿qué hacía ella? Era que una empresaria, una negociante, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos la transformación de una mujer empresaria, una mujer emprendedora, una mujer que tenía, no solamente estaba hablando de una mujer que tenía un negocio. Ese negocio no solamente era algo que proveía para ella, sino para muchas familias. En ese entonces recuerden que la esclavitud también estaba aprobada. Por lo tanto, no solamente hablaba de su vida personal, sino también de toda una transformación en su propia casa, que tenía el negocio. Y dice: y cuando ella estaba tan atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y en este capítulo nos narra siempre que toda conversión se llevó a cabo no solamente a nivel individual, sino familiar, y en este caso de Lidia también las familias que trabajaban con ella, porque dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, mira lo que dice esta empresaria: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allí. Esta mujer empresaria fue transformada a una mujer piadosa, una mujer que sirvió al reino de Dios, y en la casa de Lidia fue donde comenzó la obra, donde comenzó la iglesia. Y luego dice que ellos, esa es la primera transformación, entender que ahora, porque de ahí en adelante ella se convierte en una persona que apoyaba el evangelio, que expandía el evangelio, lo lleva a su casa, a su fábrica. Esa palabra casa es la palabra oikos, que significa economía, formación. Entonces esta mujer empresaria entendió que los recursos y lo que Dios le había provisto a ella ahora estaba al servicio del reino. De hecho, ella le rogó a Pablo y Silas que se quedaran allí. Luego vemos la transformación de una mujer oprimida por un asunto demoníaco espiritual, y también oprimida por un sistema económico. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Estaba oprimida de una manera espiritual. Estaba sometida a una fuerza demoníaca. Y dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea, había dos clases de opresión. Opresión espiritual a través de un espíritu de adivinación. Pero esta condición hacía que fuera explotada económicamente, socialmente. Ella daba grandes ganancias a sus amos. O sea, estaba esclavizada, era una esclava. Dice, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y eso trajo una situación hacia la vida de Pablo y de Silas, porque el evangelio, cuando se anuncia el evangelio, trae libertad, aunque eso tenga consecuencias. En este caso, esta mujer fue libre de una esclavitud, de una opresión demoníaca, pero al mismo tiempo fue libre de una esclavitud, de una opresión, de una explotación social y económica. La conversión de un individuo no es solamente un asunto personal, es un asunto que transforma nuestro contexto, nuestra comunidad. Ese segundo caso llevó a que luego Pablo y Silas fueron llevados al tercer caso. La tercera cosa que es, los llevaron los magistrados, los presentaron, y estos magistrados, los que ganaban dinero con ella, al verse que su motivo de ganancia, esa fuente de riqueza de ellos, de explotación, se le quitó, usaron, como hoy en día también sucede, usaron toda clase de contactos y de pactos y de cosas a nivel político y apresaron a Pablo y Silas. Pero como ustedes saben que el Señor no pierde una, ¿verdad? El Señor usa todo para bien, para extender el evangelio, para el reino. Sucedió la tercera cosa, que dice que lo llevaron al magistrado, y en el versículo 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mira ¿qué hicieron ellos? Lo llevaron a un carcelero, y esta es la tercera transformación en la vida de un individuo, de un carcelero, un servidor público que le servía a un sistema opresivo. Mira lo que hizo el carcelero y nos deja ver un poco cómo era este carcelero, el cual dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, mira el carcelero, él oyó a los dirigentes que le dijeron, encarcélalo, guárdalo. Y no solo eso, sino que él muestra su condición, sino que era una persona opresiva, una persona que usaba el poder para oprimir y para realmente tomar una autoridad más allá de la que se le había dado. Pero este hombre lo llevó más adentro, donde estaba con cepo, el cual les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y a los presos los oían. ¿Qué hubiéramos hecho de pronto hoy en día si hubiésemos sido nosotros los oprimidos, los que hubiéramos sido llevados a la cárcel? Mira ellos qué hacían. En lugar de orar para que fuera quitada esa opresión, hubiera quitado esa injusticia, que usaron la ley, usaron la ley para realmente encarcelarlos, para hacer algo que no era dentro de la ley, porque además eran soldados, eran romanos, Pablo era romano. Entonces Pablo y Silas oraron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué iba a hacer él? Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Había un compromiso de parte de ellos de lealtad a tal nivel que su lealtad iba por encima de su propia vida, y ellos, su decisión era que si huía un preso que estaba bajo su custodia, ellos debían pagar con su propia vida, de tal manera que este hombre se iba a matar. Entonces, mas Pablo,
clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y mira lo que pasa, el cambio y la transformación en este corazón. Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un servidor público convertido al Señor. Un hombre que estaba bajo un sistema tirano, convertido al Señor. Y mira lo que hace. Lo primero es: ¿qué debo hacer? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa. Nosotros usamos esta escritura para declararla, para orar. Sin embargo, ellos no solamente lo declararon, sino que luego, acto seguido, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de ¿qué? Su casa, en su casa. La salvación es un asunto de familia. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, mira lo que hace este hombre, que los había metido en la mazmorra, los había llevado con cepo. Este hombre que mostraba ser una persona tirana, falta de piedad, mira lo que hizo, la conversión. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Qué compasión, qué misericordia, qué amor. Mira eso. Y enseguida se bautizó él. ¿Con qué? Con todo lo suyo. Esta escritura nos muestra la clase de conversión que veíamos en esa iglesia neotestamentaria. Lo vemos con el carcelero, lo vemos con Lidia. Convertido no solo él, sino todos los que estaban con él fueron bautizados en ese mismo instante. Y mira lo que hace. Va por encima inclusive de la ley. Dice: y llevándoles a su casa, les puso la mesa. Este hombre ahora los servía y se regocijó con ellas su casa de haber creído en él. Y en ese mismo momento, esa es la tercera conversión, muy importante. Y la cuarta, no voy a ahondar más por causa del tiempo, es lo que pasa con los magistrados, que luego le ordenan al carcelero soltar a Pablo y a Silas. Y cuando el carcelero le dice, porque ellos sabían que habían cometido un error, que habían sobrepasado la ley, que habían abusado de su poder y autoridad. Sin embargo, Pablo, cuando oye esto, y el carcelero le dice: mira, Pablo, Silas, los van a sacar libres, que salgan en paz. Y Pablo le dice: no, así no es. Nos tomaron injustamente, nos castigaron, nos dieron, esa noche fueron opresivos con ellos, fueron más allá de la ley. No nos van a soltar así nomás. ¿Saben por qué? Porque Pablo no era un alborotador, porque Pablo sabía que era la condición de la ley civil en aquella ciudad. Los que estaban en eminencia usaban la ley para oprimir a la iglesia cristiana. Y Pablo dijo: no se trata de Pablo, no se trata de Silas, se trata de un sistema que no respeta la ley y la autoridad no reconoce la ley en sí misma. El sistema romano era un sistema que no solamente fundó la ley civil, sino que respetaba. Pero esos magistrados no lo hacían. ¿Por qué? Porque la ley no depende en sí de las estructuras, sino de los hombres que son los cumplidores de la ley. Por eso es tan importante elegir personas que realmente no solamente tienen un buen sistema, sino que también tienen corazones que someten y reconocen la ley. Por eso Pablo dijo: no va a ser así. Que vengan ellos personalmente y nos saquen a nosotros, porque han pasado más allá de la ley y ellos tienen que reconocerlo. Así que ellos tuvieron temor. ¿Qué quiero compartir en esta mañana? Unos principios para entender cómo, con lo que pasó aquí en Hechos 16, Dios quiere que la iglesia de Jesucristo traiga cambios y transformación en los corazones y en la vida de nuestra nación, de nuestro territorio. Y como lo vimos ahora, como lo vimos en este pasaje, el poder del evangelio es el poder de Dios para transformar, para salvar, para cambiar los sistemas, los individuos, las familias y las instituciones. Esta transformación vendrá a Colombia. La transformación que ha estado llegando al país viene a través de individuos transformados y cambiados. Un carcelero, una empresaria, un hombre también servidor público,
Vemos cómo el evangelio transforma y cambia. No menospreciemos el poder que tú y yo tenemos a través del evangelio, el poder del evangelio para cambiar individuos, de personas que son opresivas, en personas que se vuelven amorosas, tiernas, piadosas, con misericordia. Lo vimos, empresarios que entienden que la empresa, su trabajo, esos dones que tiene empresariales, en lo que sea que trabaje, no es para la explotación del pobre y del oprimido, sino para traer compasión, para traer realmente justicia social, para traer transformación en todo el entorno. Vemos que el evangelio trae libertad. Voy a hablar hoy de 3 principios muy importantes. Uno de los principios que nos da la palabra de Dios se llama el principio del autogobierno. En la medida en que un individuo y una nación abraza los principios del evangelio, traeremos transformación y libertad a las naciones. Toda nación, históricamente hablando, toda nación que ha tomado la palabra de Dios como su guía y al Señor como su rey, toda nación que ha aprendido a abrazar todos los principios del reino ha traído libertad a los individuos. El primer principio que vemos en la palabra es el principio de autogobierno. ¿Qué significa gobierno? Cuando hablamos de gobierno, siempre pensamos de pronto en todo lo que tiene que ver con todo el sistema político, pero gobierno en general significa dirección, regulación, control y restricción. Gobernar significa dirigir, regular, controlar. Hay muchas esferas de gobierno, cada una de ellas proveyendo dirección, regulación y control y restricción. Las esferas del gobierno pueden ser divididas en internas y externas. Por lo tanto, no solamente hablamos del gobierno civil, hablamos también de un gobierno interno. Aquí estamos hablando del principio que tiene que ver con qué es lo que nos gobierna a nosotros. Aquí hablamos del autogobierno, tiene que ver con un gobierno interno y personal. Por eso, todo individuo que está en lugares de eminencia públicos están mostrando en su manera de gobernar cómo es su propio autogobierno. Todo gobierno se inicia internamente en el corazón del hombre con su habilidad de gobernar, su propia conciencia, su voluntad, su carácter, pensamientos, ideas, motivos, convicciones, actitudes y deseo. Es decir, el autogobierno es el principio de todo gobierno. Solo podremos gobernar a nivel externo lo que hemos aprendido a gobernar internamente. Si nosotros somos esclavos de pasiones, si no aprendemos a ser fieles a una esposa, si no aprendemos a tener autorregulación de nosotros mismos, no podremos gobernar una nación. La Biblia nos enseña que a medida que el Señor es el Rey sobre nuestras vidas y Él nos gobierna, porque Dios nos gobierna a través de nuestro autogobierno, en la medida en que aprendemos a someternos a Dios, aprenderemos también nosotros a dirigir nuestra vida. Así que en esta medida podemos decir que el gobierno interno es causativo del gobierno externo. No habrá gobierno externo hasta que no haya gobierno interno. ¿Qué tiene que ver esto con esta transformación de sociedades? Porque bíblicamente hablando, no podemos pretender que una persona ejerza control público con éxito, con moral, con justicia, si primero no es una persona que se autorregula y no hay un poder superior a él que regula y controla sus acciones, su comportamiento, que gobierna su vida. Hay un hombre, Hugo Grotius, en el siglo XVII, era un erudito holandés. Él escribió lo siguiente: el que no sabe cómo gobernar un reino no puede administrar una provincia, ni tampoco puede gobernar una provincia, ni puede ordenar una ciudad quien no sepa regular una villa. No puede guiar una familia, ni tampoco puede gobernar bien una familia que no sabe gobernarse a sí mismo. Ni tampoco puede gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea enseñorearse, disponer y devorar a sus vasallos. Tampoco la razón puede gobernar a menos que ella misma sea gobernada por Dios completamente y sea obediente
a Dios. ¿Qué quiero concluir con esta parte del autogobierno? Los autogobernados son los que tienen verdadero poder de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos dice en Proverbios 16:22, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma su ciudad. El gobierno efectivo principia en un individuo que aprende a gobernarse a sí mismo. Mientras más autogobierno interno posee una persona, necesitará menos gobierno externo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué se necesita de tanto gobierno externo? ¿Por qué se necesita de tanta fuerza pública? Porque estamos viviendo una sociedad de individuos que no saben gobernarse a sí mismos. Personas que se dejan llevar de su carácter, de la ira, del enojo, que no saben regular sus pasiones. ¿Cuál es el principio de la palabra del Señor? Como lo dijo Grotius, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que el hombre únicamente puede ser realmente autogobernado si su razonamiento, voluntad y deseo están gobernados por Dios. La base del autocontrol es la obediencia al Creador. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Como creyentes, se llama dar un aplauso, démosle al Señor, porque esto es los principios que Dios nos dio para poder ver naciones libres. Entre más autogobierno haya, mayor libertad tendremos. Una persona entre más se someta a Dios, mayor libertad tendrá. El segundo principio es el principio de unidad o pacto. La gente de una nación libre será no solamente autogobernada, sino que también trabajará voluntariamente en unidad con otros para el bien de la nación entera. Es decir, la mayor parte de la historia nos revela que las uniones civiles fueron el resultado de una centralización vía fuerza política y poder militar. El hombre ha pretendido crear sociedades y crear uniones a través de la fuerza externa, pero la unión verdadera proviene del mutuo consentimiento, de un pacto. Bíblicamente hablando, el mutuo consentimiento es un pacto personal donde cada uno en su autogobierno y en su libertad individual, porque hemos sido creados libres, nadie puede oprimir y nadie puede obligarme para que yo pueda dar un consentimiento si está en contra de mi propia conciencia y voluntad. La Biblia dice que los hombres autogobernados aprenden a unirse con otros para poder buscar un bien común, para poder unirnos en torno a lo que tiene que ver con la decisión y el consentimiento voluntario, para poder crear comunidades que se rigen a sí mismas, no por leyes externas, sino por la fuerza vital de principios e ideas. Hoy en día los individuos se asocian a nivel de ideas y de principios. ¿Por qué tú y yo estamos sentados aquí? Porque tú individualmente, personalmente, has decidido voluntariamente consentir y someterse al señorío de Cristo. Estamos aquí como iglesia en un mutuo consentimiento. Nadie está a la fuerza, nadie está por orden, nadie puede obligarte a ti a hacer algo por encima de tu propia conciencia. Por eso este poder de la idea bíblica acerca de la unidad es que los pactos civiles realmente comienzan a partir de las ideas del mutuo consentimiento y de entender que la unidad proviene desde el interior. La unión exterior de un pueblo es el resultado de una unidad interior de ideas, principios que rigen en los corazones de la gente. La unión obligatoria, que es impuesta por la fuerza externa y por el temor, nunca permanecerá. ¿Por qué vemos en la iglesia neotestamentaria a individuos y personas como Pedro, como Mateo, como cada uno de estos hombres que realmente dieron su vida, se entregaron por causa del evangelio? Porque ellos entendieron, uniéndose a través del evangelio, entendieron que el evangelio libera a naciones y que los individuos, a través de la palabra de Dios, del servicio a Dios, llegan internamente a entregarse de tal manera que aún mueren a sí mismos, a sus propias vidas, por causa del evangelio. La tercera, y una cosa aquí muy importante, viene en el tercer principio, es la individualidad. El poder y el valor de cada persona al haber sido creada por Dios es única, distinta
Y cada individuo recibió talentos, habilidades, dones. Cada persona ha sido creada única, singular. Tenemos un valor. La huella de cada uno muestra el valor propio de cada individuo. Hemos sido creados a imagen de Dios. Para Dios no hay categorías. Para Dios no vale el que tiene más, el que tiene un título mayor, el que tiene más propiedades o no. Para Dios tenemos el mismo valor delante de Él, aunque seamos distintos en funciones y en capacidades y en dones. Delante del Señor hay una unidad y un balance entre la unidad y la diversidad. El hombre es el reflejo del Creador. Es decir, tú y yo no valemos por el grupo político al que pertenecemos. Tristemente, en esta campaña política que se ha dado en el país, que se ha degradado de tal manera, nos han querido tildar de que si yo no soy de este partido o del otro, valgo menos. E inclusive nos han tildado a veces de ignorantes si de pronto no estamos de acuerdo con un partido. Tú no vales por el partido al que pertenezcas, tú vales porque has sido creado a imagen de Dios, has sido creado por Dios, vienes de Él mismo, a imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestro valor, nuestra individualidad, nuestra identidad viene de Él. Cada persona tiene su propia identidad exterior e interior, llamada individualidad. Cada persona es responsable por sus propias decisiones y acciones. Para que los gobiernos sean libres, el pueblo también debe asumir su responsabilidad. Dicho esto, es muy importante entender que para Dios valen más los individuos que el gobierno. No es el individuo y la persona quien está al servicio del gobierno, es el gobierno quien debe estar al servicio del individuo. Uno de los cambios que ha habido en las sociedades es que siempre se pretende fortalecer y creer que el gobierno debe tomar el pulso y la parte del individuo, creyendo el gobierno que todos debemos depender de él. El autogobierno nos lleva también a un principio muy importante de la libertad, de lo que es la propiedad privada, que tú y yo como individuos, como personas valiosas en Dios, tenemos un valor intrínseco y que nada nos puede quitar lo que Dios estableció en nosotros, naciones libres, individuos libres. Yo soy libre para escoger, yo soy libre para decidir, yo soy libre y nadie puede coartar mi libertad, ni mi individualidad, ni siquiera mis derechos personales, tanto internos como externos. Yo soy libre de mis decisiones, soy libre de mi conciencia. Mi mayor propiedad es mi conciencia limpia, dice la palabra del Señor. El hombre, habiendo sido creado a imagen de Dios, es un hombre creado en libertad. Es un hombre creado, como dice la palabra de Dios, por los derechos fundamentales. El principio de individualidad nos dice que todos los hombres son iguales. Sin embargo, no todos los hombres son iguales en talentos y habilidades, pero todos somos iguales en nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de adquirir propiedades. La libertad que Dios nos ha dado. Los gobiernos que promueven falsas ideas de igualdad dicen que los hombres tienen igual derecho a las posesiones materiales y de esta manera tratan de distribuir la propiedad, la prosperidad de acuerdo al principio. Hay un balance muy claro que debemos tener entre lo que es la individualidad y la colectividad. Demasiado énfasis en la comunidad y en la diversidad trae esclavitud. Demasiado énfasis en la diversidad trae anarquía. Demasiado énfasis en la individualidad trae una tiranía. Debe haber un balance entre lo personal y privado y lo público o colectivo. Vamos a estar compartiendo estos principios porque en una lección no termina todo. La iglesia debe entender que necesitamos discipular a la cultura y a las naciones. La iglesia debe entender que a medida que nuestros principios viven con nosotros y que nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, seremos libres. Y al discipular y a enseñar a otros como Dios nos ha mandado, levantaremos individuos libres, individuos con autogobierno, individuos con una individualidad, una singularidad que viene de Dios, individuos cuya conciencia no se vende, no se entrega y no se empeña, porque hemos sido creados libres para Dios. Padre, queremos darte gracias
en esta mañana, Señor, por nuestra nación. Gracias, amado Dios, por lo que tú estás haciendo en ella. Padre, gracias por levantar a tu iglesia en la individualidad. Gracias por levantar a una iglesia libre, Señor, una iglesia, Señor, que entiende que es el poder del evangelio la que transforma, así como cambiaste a Lidia, este carcelero, como cambiaste, Señor amado, a esta mujer de toda opresión. Vamos a estar en pie y vamos a orar por esta nación en este día, que Dios sea enseñoreando, gobernando, que su iglesia sea levantada en autoridad y en poder para poder proclamar el evangelio del reino con autoridad, con libertad. Dios nos ha llamado no para que vivamos en opresión y en temor del hombre, sino en libertad, para que llevamos. Nadie nos puede oprimir. Pablo y Silas están en una cárcel, pero su corazón estaba libre para proclamar el evangelio, para llevar el evangelio que libera a los individuos. Y Señor, hoy declaramos libertad sobre la nación de Colombia, Señor. Padre, la palabra tuya ha sido predicada, Señor, ha corrido por esta nación. Como dijeron estos magistrados, aquí están estos hombres que trastornan las naciones. Declaramos que Colombia es trastornada por el evangelio, el poder del evangelio, Señor, para traer libertad sobre toda opresión, libertad de todo sistema, libertad, Señor amado, a cada persona que ha sido oprimida, opresiva, Señor, a través de sistemas y de ideas, de mentiras que engañan, que llevan cautividad sobre los individuos. En el nombre de Jesús levantamos una nación libre, levantamos una nación, Señor, libre y en autoridad bajo tu reino y tu gobierno. Padre, así como lo vimos ahora a través de este carcelero, oramos por libertad sobre Colombia, Señor. Libera a Colombia de toda opresión, Señor, de toda política que trae opresión, que no permite la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad en los individuos. Toda mentira, todo engaño, todo lo que el enemigo ha querido traer a través de una educación basada en principios que no temen a Dios, basada en una educación completamente contraria, atea, una educación pagana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por nuestros jóvenes en las iglesias, que sean jóvenes que te teman, que sean jóvenes, Señor, que abren su corazón al evangelio que transforma, que libera, que nos hace libres. Amado Dios, así como vimos a Pablo y a Silas anunciando tu evangelio en Filipos, concede a tu iglesia traer tu palabra que trae libertad, que trae vida en el nombre de Jesús. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma, Colombia entera espera en Jehová. Eres nuestra ayuda y nuestro socorro. Por tanto, en ti se alegra nuestro corazón, porque en tu santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Colombia te pertenece, tuya es la grandeza, el poder, la gloria y la victoria, la majestad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra son tuyos, Señor. Y como iglesia, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, declaramos tu palabra contra todo objeto de hechicería, sortilegio, contra las vendas y los velos mágicos con que quieren engañar a nuestros colombianos. Señor, vamos, declaramos, como dicen las escrituras, estoy contra las vendas y los velos, los rompo en el poder del nombre de Jesús. Soltamos, liberamos las almas de todo engaño, de toda mentira. Todos sabrán que Cristo es el Señor de Colombia. Amén, amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ramashika, Ramasanda, Rabasara y Ramasía. Declaramos anuladas y sin poder las obras infructuosas de las tinieblas que quieren engañar, seducir y debilitar
o corromper el proceso de las elecciones en este día. Enviamos tu luz y tu verdad sobre cada mesa de votación. Declaramos, Señor, que tu protección está sobre los funcionarios del proceso electoral, sobre cada familia de Colombia, que la guarda de norte a sur, de este y oeste. Señor, tu luz resplandece sobre Colombia, tu paz resplandece sobre Colombia. Declaramos el señorío de Jesucristo, el propósito de Dios sobre la nación de Colombia. Declare que Jesús es el Señor, que Jesús reina, que Él se ha entronado en nuestra nación. Eres el rey, eres el legislador y eres el juez de Colombia. No hay Dios como tú, Señor. Declaramos tu protección sobre la fuerza pública y sus familias. El Espíritu Santo nos guíe y nos revele, así sea en el último momento. Nos da sabiduría a cada colombiano para elegir conforme a la voluntad de Dios. Hablamos paz y confianza en este día. Colombia descansa en los brazos y en su palabra. Sus promesas son sí, amén. Gracias, Señor, eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, eres nuestra torre fuerte, eres nuestro lugar de refugio. Corremos, Colombia habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Eres el Dios que guarda las fronteras de nuestra nación. Colombia entera declara la victoria de Jesucristo, el fundamento de la familia, tu palabra como fundamento en la sociedad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Eres poderoso y temible, Rey de justicia, Rey de paz. Adoremos al Rey de justicia. Dios de propósito eterno, y nada se escapa a tu voluntad. Nada, Señor, nada se escapa. Reinos y gobiernos caerán, Aleluya. pero tu trono firme está. Reinas con justicia y verdad, incomparable autoridad. Todas las naciones y todas las naciones vendrán, y todos los pueblos te adorarán y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Todas las naciones y todas las naciones vendrán, y todos los pueblos te adorarán y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Todas las naciones y todas las naciones vendrán, todos los pueblos te adorarán y se postrarán y confesarán que Jesús es el Señor. Señor, te bendecimos y bendecimos esta tierra. Bendecimos a Colombia, cada vida, cada corazón. Levántate como Rey poderoso en los corazones. Sí, Señor, establece tu reino. Rey de justicia eres Rey, toda la creación te adora y que eres Rey de justicia, eres Rey, toda la creación te adora y confiesa que eres Rey de justicia.
Vamos a tomarnos de las manos 2, 3 personas. Busque su tripleta. ¿Sabe cuál es el patrimonio más grande que tiene Colombia? Algunos piensan que son sus mares, que es el carbón, que es la ganadería. Pero ¿sabe cuál es el mayor patrimonio que puede tener nuestra nación y que puede tener nuestra familia? Está en el Salmo 33, capítulo 12. Feliz, 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 feliz la nación cuyo Dios es Jehová. Feliz, muestre una cara de felicidad. Pero dice lo siguiente: cuyo pueblo eligió Él para sí. Nuestro mayor patrimonio que puede tener nuestra nación es que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios soberano, omnipotente. Nuestro Dios es legislador, Él es juez, Él es el ejecutivo de nuestra nación. Vamos a cantarlo y vamos a declarar que Él es nuestro Rey. Rey de justicia, eres Rey. Toda la nación te adora y confiesa que Él es Rey de justicia, Él es Rey. Toda Colombia te adora. Toda Colombia te adora. Y confiesa que eres Rey. Declárelo, declárelo. Eres Rey. Toda Colombia te adora. Vamos, declarémoslo juntos. Y confiesa que eres Rey de justicia, eres Rey. Toda Colombia te adora y confiesa que eres Rey de justicia, eres Rey. Toda Colombia te adora y confiesa. Vamos a declararlo una vez más. Eres Rey, toda Colombia te adora. Rey de justicia, eres Rey, toda Colombia te adora. Decláralo, con gozo. Decláralo, establecelo en esta tierra. Colombia te adora y confiesa que eres Rey de justicia, eres Rey. Toda Colombia te adora y confiesa que eres Rey. Dios, el Señor. Aleluya, apláudale con alegría. Y vamos a declarar lo que está en Isaías capítulo 42. Isaías 42, verso 5. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones.
pueblo del Señor. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes que suceda. El Señor nuestro Dios es el creador del universo, el sustentador y el que nos lleva a traer libertad a los cautivos. Adoremos al Dios de justicia. Padre, queremos levantar, Señor, como iglesia, esta nación, darte gracias, porque Dios, sabemos lo que tú has hablado y declarado proféticamente sobre nuestra nación, sobre nuestro país. Padre, pedimos perdón como iglesia por nuestros pecados, oh Dios. Perdón, Señor amado, porque tú dices en tu palabra que si tu pueblo se humilla, Señor, confesare sus pecados, se arrepintiere de sus malos caminos, Señor, tú sanarás nuestra tierra, Dios. Pedimos que tú sanes a nuestra nación. Sana nuestra nación de toda opresión, de todo derramamiento de sangre, de la violencia. Sana nuestra nación, Señor amado, de todo lo que se ha sembrado en ella. Pero Padre, hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú harás lo que tú has declarado, Dios. Levanta hombres y mujeres justos en esta nación. Levanta hombres y mujeres, Señor, que puedan llevar a cabo, Señor, tu palabra de libertad, de justicia en esta nación, en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú mismo, así como este carcelero, Dios, trae, Dios amado, a nuestro sistema a tu conocimiento, Dios. Amado Padre, oramos por un encuentro personal contigo, de todos nuestros gobernantes, los que queden elegidos ahora, Señor. Bendecimos la vida de estos dos hombres y hoy declaramos como iglesia que bendecimos y declaramos que tú eres el Señor de nuestra nación, que independiente de quién quede hoy al frente de esta nación, Señor, tus planes no cambian, y que tú eres el gobernador y juez, que tú eres el Señor sobre esta nación, Señor, que tú has hablado a través de tus profetas, que vas a levantar una transformación en Colombia, Señor. Profetizamos, Señor, en nuestras calles un ejército de hombres y mujeres justas. Declaramos y profetizamos, Señor, salvación, un avivamiento para nuestra nación, un despertar espiritual, Señor, en cada montaña, en cada lugar, en cada ciudad, Señor, en cada pueblo, en cada etnia de nuestra nación. Amado Dios, tú lo haces, Señor, porque no es con ejército, no es con espada, no es con poder humano, sino con tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. Inunda esta nación con las aguas, llena la mar, Señor, así como el agua llena nuestros dos mares. Inunda y llena nuestro territorio nacional. Hablamos avivamiento, hablamos un despertar espiritual, hablamos, Señor, que Colombia entiende y escucha, Señor, las palabras del que murió en la cruz. Declaramos proféticamente a Colombia una nación sana, una nación salva, una nación libre, y estamos profetizando como iglesia, Señor, que tú eres el Rey de Colombia, el libertador. Tú eres, Señor amado, el restaurador y sanador de nuestra tierra, Señor. Ven y trae sanidad sobre nuestro territorio nacional, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendecimos en el nombre de Jesús a nuestra nación. Bendecimos, Señor, a tu iglesia. Y Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando, Señor, que nuestra confianza no está en los hombres, sino que nuestra confianza está en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.